Silvina Molina, o Gisela Molina, la conocen también, así que por cualquiera de sus dos nombres, licenciada en letra, a quien le damos la bienvenida y los muy buenos días. ¿Qué tal, Silvina o Gisela? No sé cómo te dicen más. Buen día, Sergio, a vos y a toda tu audiencia. Y dependiendo de la cercanía, Gigi para mi familia, mi Claro, mamá, mis hermanas y el resto de la gente que me conoció de más grande, Silvina. Así que con cualquiera de los dos me siento identificada igual. no hay problema. Che. Bueno, como vos sos especialista en letras y como te gusta la lectura y como me parece que es trascendental e importante también, viste que en estos tiempos siempre se habla que se perdió un poco el hábito de leer o que se lee menos. Bueno, no sé si tan así, pero vos lo habrás escuchado también, al igual que yo, o que hay Sí, otras maneras de hacerlo. Y qué mejor que hablar con alguien que maneja el área y que conoce de esto, ¿no? Así que por eso te sí. convocamos. Bien, en realidad sí, me parece que tenés razón en cierta medida, digamos. Eh, Creo que han cambiado los modos de leer y los soportes de los que leemos, digamos. Es Mm, cierto que generaciones anteriores han leído textos completos desde el soporte libro, que tiene una claro. experiencia eh, única, el sentir el aroma del libro, el hojearlo, o llegar a leer novelas completas, por ejemplo. Mm, Los chicos de ahora, los millennials, los centennials o como se llamen, viste que tienen nombres sí. distintos estas generaciones, Mm, están acostumbrados a leer quizás autores mucho más contemporáneos y que escriben en el día a día y que publican otros formatos, ¿no? Y están acostumbrados a leer y a escribir cosas diferentes. Pero bueno, sí, son ha distintos cambiado el modos, creo contexto, por que, eso te digo. claro, Además se entiende claro. también que no es solo una cuestión de estas nuevas generaciones, como vos lo mencionaste, con la denominación que pueden llegar a tener, sino que el contexto tal vez de años anteriores es distinto, ¿no? La vorágine cotidiana no te avasallaba tanto, creo, o los tiempos en general, por ahí las personas como que tenían un poco más de tiempo para la lectura. Hoy, si bien es cierto que también a veces el tiempo te los tenés que hacer vos, me parece que hoy la Sí, vida es más compleja. sí, mucho más compleja. De todos modos, salvando las circunstancias, ¿no? Lo que podemos sacar de positivo del encierro al que estuvimos transitando, perdón, el año pasado, así como mucha gente se volcó a cocinar, mucha gente se volcó a entrenar, mucha gente husmeó en su biblioteca y descubrió que tenía libros y empezó a leer, retomó el hábito de la lectura y personas de diversas edades, no solamente la gente grande, los chicos también se interesaron al ver que los mayores que estaban a su alrededor leían, muchos también se interesaron por la lectura. Así que alguito positivo también podríamos tomar de este tiempo tan extraño que nos tocó vivir, ¿no? Claro, y como vos mencionaste, Silvina, por ahí el mayor ejemplo es ese, ¿no? Los chicos por ahí se fijan en qué hacemos los adultos. Y si el hábito está incorporado a esto de la lectura, a veces inevitablemente ellos comienzan con una invitación, pero después también van adoptándolo como parte de su propia vida. Y me parece que ese es un camino, ¿no? Después es más complejo también llevarlo al ámbito Exactamente. institucional, ya ahí hablamos de otras cuestiones. Sí, ahí ya entran a otras cuestiones a formar parte del combo, ¿no? Pero yo creo que un buen ejemplo en casa es la base de todo, siempre, de toda lectura, la base, la raíz, el primer ejemplo está en la casa. Y bueno, que les leamos, que les compartamos, que les contemos cuentos desde chiquititos, y yo creo que ese es el camino correcto, que siempre se van a interesar de grandes si Mm, vieron de pequeño que hay algo ahí que mueve al adulto a estar tantas horas pegado ante dos páginas con letras y sin dibujos, o qué claro. tiene de interesante. Mm, Y entonces por ahí la intriga y el ejemplo y el ver y el recordar que a mí me leían, que a mí me cantaban, que a mí algo queda, y después de grande uno recupera eso. Te digo como hija de gran lectora, sí. que me han contagiado el amor por la lectura desde chiquitita también. Así que Y nosotras somos todas lectoras, gracias a que mi mamá fue la que nos mostró claro. cómo leer, qué leer y qué era interesante, ¿no? Mm.
y la trascendencia y la importancia que tiene, Silvina, en la lectura, digo, no solo en la formación, en la conformación de uno como sujeto y como persona, sino también en esa idea que va pasando por tu cabeza de ser creativo, que te puedes imaginar un mundo distinto, o sea, trasladarte a otros lugares, potenciar algunas cosas propias que solo la lectura te lo puede brindar. Sí, totalmente. El vivir experiencias a través de la lectura, yo creo que todo el arte, pero la lectura en primera instancia, digamos, es la que sensibiliza y mueve más emociones internas que tenemos y le pone palabras a muchas cosas que a veces sentimos y no sabemos cómo nombrar, y de repente lees la descripción del sentimiento de un personaje y decís, esto me está pasando a mí, ¿entendés? Te sentís identificado, y entonces te ayuda también a ponerle palabras a tu vida cotidiana. Realmente es incomparable la experiencia de la lectura. Yo siempre que puedo la recomiendo. Trato de transmitirles ese amor por la lectura siempre a mis alumnos, y que prueben, que intenten. Y en tu caso, porque voy a decir, bueno, siempre que puedo lo recomiendo, ¿no? Supongo que también tenés la dificultad de, a ver, ¿qué puedo recomendar? Porque cuando vos te especializás en un área, como es tu caso, has visto una diversidad de bibliografías, de miradas, de puntos de vista, de textos literarios, Sí. cada uno de ellos riquísimos del lado que lo mires y lo analices, pero que también a veces es necesario tener el contexto para poder entender qué escribió el autor, porque si no, bueno, eso lo podés saber Sí. vos, pero el que no está muy empapado, por ahí no lo puede entender de la misma forma cuando comienza a desandar las primeras páginas. Claro. Bueno, a mí particularmente lo que me pasa, hablando del ámbito fuera de la escuela, porque fuera de la escuela, digamos, uno tiene Sí. algo prescripto, y dentro de eso prescripto tratás de recomendar o de dar de leer lo que te gusta dentro de ese marco que te viene dado, ¿no? Pero en la vida cotidiana, mucha gente por ahí te pregunta o me pregunta, ¿qué puedo leer? ¿Vos qué lees? ¿A vos qué te gusta? ¿A vos qué te interesa? Y yo trato de recomendar según mis gustos. Pero es muy difícil recomendar un libro a alguien, porque Claro. eso, justamente como decís, no conoces los gustos del otro, pero creo yo que recomendando lo que a mí me gusta, le puedo llegar a abrir una puerta a la otra persona hacia la lectura. Y bueno, y siempre le digo, si vos ves que empezás a leer y no te atrae, lee un poquitito más, sé un poquitito más persistente hasta que se ponga interesante. Y si ves que no pasa, bueno, abandona ese libro, pero busca otro. Busca algún título que te llame la atención. Busca hasta que Sí. este autor que yo te recomendé haya escrito para vos, porque si no te gusta, si no te resuena, si no te mueve, ese autor todavía no es para vos. Todavía no escribió para vos. Buscate otro que sí haya escrito para vos, pero buscate alguno. Claro, es un buen tic a tener presente. Sí, a mí me funcionó y me funciona Sí. irme a la librería, pasear y ver a ver qué título me resuena y mirar, y si veo que no va mucho, bueno, cambio por otro, pero no dejo de leer. Sí. Busco otra cosa, digamos, para leer. Sí, no, Y eso trato de recomendar. está interesante, Silvina, eso. Y hablando de, bueno, yo por mi particularidad soy medio tedioso con algunas cuestiones. Siempre antes de arrancar a leer un libro, primero me gusta saber quién es el autor, ¿no? En qué contexto escribe o en qué contexto le tocó escribir de su vida particular, porque como cada uno de nosotros son momentos y etapas. Claro. Te pasa en tu trayectoria, y a veces cuando escribís un libro te pasa exactamente lo mismo. No es lo mismo Sí. escribir un libro en una etapa donde todo es positivo para tu vida o en otro que por allí las cosas no son tan buenas. Y me parece que en eso Totalmente. también uno puede llegar a entender después ciertos términos, cierta conceptualización o ciertas frases Sí. que puede tener el autor en las páginas. Sí. Pero bueno, esa es mi particularidad mirada que tengo sobre los autores. Claro, ¿no? y yo creo que eso se va logrando justamente cuando ya te vas convirtiendo en lector, cuando ya no sos un lector tan novel, te van pasando esas cosas, porque claro, las palabras, los libros, los autores van Me lo resonando dijiste, en nomás, que vos, soy y eso viejo, está hace bien. que... No, yo no dije que seas viejo, dije que tenés
experiencia como lector. No, Fíjate qué lindo no hay suena, problema, sos un no hay lector problema. experimentado. Pero digo, la gente que comienza a leer, que está dando sus primeros pasos con la lectura, no sé si se pregunta tanto sobre esas cuestiones más que nosotros, que por ahí somos especialistas en determinadas áreas, ¿no? Claro. Eh, ¿Sabes el que por qué? lee por Sobre todo, leer, Silvina, porque lee viste algo que le que gusta, me parece. porque hoy entras en una disyuntiva o a veces con alguien que te pide que le recomiendes un libro como vos decís, y a veces me parece que si no tiene una breve reseña o si el propio autor no lo explica o no lo expone abiertamente, también sobre su contexto, sobre su ideología, sobre lo que piensa, algunos enseguida lo toman, viste, como que no lo voy a leer porque este es de tal color político o tiene Sí, determinada mirada religiosa, etcétera, etcétera. Y me parece que, o sea, más allá de eso, es como que hay que dejarlo de lado un poco y ver la obra, ¿sí? De qué se trata, ¿no? claro, totalmente eso, tratar de ver cómo resuena la obra en uno y tratar de continuar su lectura, tratar de no abandonarla. Siempre, todas las obras tienen algo para ofrecerte, siempre te vas a quedar con algo de esa obra. Y eso, tratar de dejar de lado los prejuicios que tengamos eh, y tratar justamente eso, de recibir la obra y después de acabarla, bueno, a ver si yo puedo llegar a hacer algún análisis más profundo, ¿no? Pero mi recomendación siempre es que no dejemos de leer eh, simplemente porque no nos gusta el autor o porque me contaron que escribe horrible o porque me contaron que escribe sobre determinada cuestión política, o Mm, sino que tratemos de limpiarnos de juicios y así como vos decís, justamente eso, disfrutar de la obra, que es una obra de arte. claro, ni más ni Entonces menos. algo nos va a mover en el interior. Silvina, y tu orientación, bueno, dentro de la lectura que has leído tantos autores por allí, hay una gran diferencia entre aquellos que escriben, digo, con una visión por ahí más latinoamericana, o aquellos que escriben, sí, las versiones más clásicas o más nuevas también europeas y occidentales, o alguna oriental. ¿Has visto alguna diferenciación así muy profunda de fondo? ¿O hay alguna que te guste más que otra? Si pensamos en autores, digamos, dependiendo, tiene que ver mucho, digamos, el tipo de escritura a la que se dedique. Si, por ejemplo, escriben novelas que llamamos novelas históricas, que son estas novelas que se escriben teniendo en cuenta un trasfondo histórico y se basan en ello para hacer la ficción, Mm, vamos a ver que todos los autores que se dedican, o la gran mayoría, al menos de los que yo leí y de los que yo consumo, que escriben sobre novela histórica en Latinoamérica, se repite la cuestión de la dictadura en muchísimos de los escritores, porque fue, bueno, ahí vos sos más el experto, ¿no? Pero como que los militares estuvieron muy presentes en muchos países de Latinoamérica e hicieron estragos en muchos países. Ese es claro. un tema que resuena mucho, por ejemplo, en muchos autores muy reconocidos de Claro, y además novelas muchos de ellos históricas. se tuvieron que exiliar inclusive. Sí, 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 sí. Bueno, leer eso es interesantísimo, ese tipo de novelas, porque sin querer queriendo también estás aprendiendo un poquito de historia. Estás leyendo Sí, ficción, pero también te estás enterando de datos históricos muy importantes sobre los que se basaron los autores de estos textos, ¿no? claro. Sí, sí, la verdad que está interesante. Bueno, y hablando de esto, Silvina, nos preparaste algo como para cerrar la semana, el viernes, y decir, bueno, a ver, ahora que viene el Sí, sábado y domingo, voy a seguir leyendo esto que nos vas sí, a les traer preparé vos. un textito muy lindo, sí, de un autor que se llama Víctor Hugo, que a ver, tiene que ver un poco con lo que vos me decías hoy de recibir al autor y de ver que no es lo mismo, o sea, analizar el contexto en el que el autor escribió y que no es lo mismo que él haya escrito en un contexto en el que todo era favorable y lindo, que haber escrito en un contexto en el que todo haya sido mucho más bullicioso y difícil. Bueno, él se llama Víctor Hugo, es un escritor francés, de quien tuve el privilegio de leer una novela que se llama Los Miserables, que es una novela gordita, 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 casi tanto o más que una Biblia. Y él escribió, hablaba en esa novela, en Los Miserables, de la miseria por la que atravesaban los niños, las mujeres, ¿sí? Y la sociedad en general en la época
de la guerra mundial, ¿sí? En la época de una Francia muy, Sí, convulsionada. ¿cómo diría? Muy convulsionada, exactamente. Entonces él habla de esas miserias y su contexto de escritura siempre fue así, un contexto convulsionado. Esa es la novela Hito, que si alguien quiere empezarla, la puede empezar porque es bellísima, ¿sí? De la época de la Revolución Francesa, perdón, no de la Guerra Mundial, de la Revolución Francesa. Entonces su contexto de escritura fue siempre muy convulsionado, muy ajetreado. Este texto que les traigo, que les elegí para compartirles, es un texto que se llama Te deseo primero que ames. Y vamos a ver los deseos que él nos tiene, ¿sí? Y no dejemos de pensar en ese contexto en el que él vivió, en ese contexto sufrido en el que le tocó desenvolverse como persona y como artista, ¿no? Y él dice: te deseo primero que ames y que amando también seas amado, y que de no ser así seas breve en olvidar, y que después de olvidar no guardes rencores. Deseo pues que no sea así, pero que si es, sepas ser sin desesperar. Te deseo también que tengas amigas y amigos, y que incluso malos e inconsecuentes sean valientes y fieles, y que por lo menos haya uno en quien puedas confiar sin dudar. Y porque la vida es así, te deseo también que tengas enemigos, ni muchos ni pocos, en la medida exacta, para que algunas veces te cuestiones tus propias certezas, y que entre ellos haya por lo menos uno que sea justo, para que no te sientas demasiado seguro. Te deseo además que seas útil, mas no insustituible, y que en los momentos malos, cuando no quede nada más, esta utilidad sea suficiente para mantenerte en pie. Igualmente te deseo que seas tolerante, no con los que se equivocan poco, porque eso es fácil, sino con los que se equivocan mucho e irremediablemente, y que haciendo buen uso de esa tolerancia, sirvas de ejemplo a otros. Te deseo que siendo joven no madures demasiado deprisa, y que ya maduro no insistas en rejuvenecer, y que siendo viejo no te dediques al desespero, porque cada edad tiene su placer y su dolor, y es necesario dejarlo que fluyan entre nosotros. Te deseo de paso que seas triste, no todo el año, sino apenas un día, pero que en ese día descubras que la risa diaria es buena, que la risa habitual es sosa y la risa constante es malsana. Te deseo que descubras con urgencia máxima, por encima y a pesar de todo, que existen y que te rodean seres oprimidos, tratados con injusticia y personas infelices. Te deseo que acaricies un gato, alimentes un pájaro y oigas un jilguero erguir triunfante su canto matinal, porque de esta manera te sentirás bien por nada. Deseo también que plantes una semilla, por más minúscula que sea, y la acompañes en su crecimiento, para que descubras de cuántas vidas está hecho un árbol. Deseo además que tengas dinero, porque es necesario ser práctico, y por lo menos una vez al año pongas algo de ese dinero enfrente de ti y digas: esto es mío, solo para que quede claro quién es el dueño de quién. Te deseo también que ninguno de tus afectos muera, pero que si muere alguno, puedas llorar sin lamentarte y sufrir sin sentirte culpable. Te deseo por fin que siendo hombre tengas una buena mujer, y que siendo mujer tengas un buen hombre, mañana y al día siguiente, y que cuando estén exhaustos y sonrientes, aún sobre amor para empezar de nuevo. Si todas estas cosas llegaran a pasar, no tengo nada más que desearte. Bien, eso es. Víctor Hugo, escritor francés. Espectacular. Estaba escuchándote atentamente con cada uno de los deseos, la verdad, impresionante. Porque hay que pensar en el contexto en que lo escribió, ¿no? Como vos lo decías, Silvina, en el pleno proceso de Revolución Francesa, y deseando esto, que era casi como un sueño o una utopía, te diría, al menos para Sí. esa etapa.
sí, en aquel momento, fíjate que deseaba cosas tan simples y sencillas, pero en aquel momento resultaban, así como decís, casi utópicas. Entonces por ahí es interesante tener en cuenta también el contexto en el que lo escribió, Claro. y tratar nosotros de traerlo hoy a nuestros días, que tampoco son fáciles los que estamos atravesando. Usted me Claro. resonó mucho ese texto y quise compartirlo con ustedes. La verdad que buenísimo, Gisela, buenísimo. Y esperamos que compartas algunos más, ¿sí? Porque, Bueno. a ver, es interesante siempre escuchar, que lo explique y que lo leas como lo lees vos, que con esa calidez, con esa forma que le pones todo el ímpetu y la gana, y ahí un poco queda denotada la pasión, ¿no? Esto de la lectura, y que realmente da gusto. Y esto quita cualquier simpatía o aprecio que uno pueda tenerte hacia tu persona, si no estamos hablando precisamente de esto, de poder transmitir lo que realmente significa la lectura, ¿sí? Y poder darle ese cariz, que debe llamarlo de alguna forma también, que el autor lo puso allí en un papel hace tanto tiempo, pero tan vigente, tan actual y con tantas cosas por pensar hoy. Sí, exactamente. Bueno, cuando quieran, me avisan, yo busco, preparo y les comparto sin ningún problema, por supuesto. Dale. Bueno, vos me vas a decir el día, ¿no? Pero si querés cerrar la semana, me parece espectacular. O si querés otro día en la semana, una pequeña lectura así breve, como para interiorizarnos de los autores, ¿sí? Del contexto, como vos lo explicaste ahora, y escuchar algo también con ese mensaje que deja mucho por analizar y pensar. Me parece que viene de 10. Bueno, perfecto, así estamos entonces. Cuando quieran me avisan, cerramos la semana. Dale. Y acá estoy siempre para lo que se necesite y para lo que pueda y hasta me alcance. Muchísimas gracias por prestar oídos. No, por favor, el agradecido soy yo, y sé que muchos oyentes también, que les gusta, sí, un poco la parte de la poesía, la literatura, bueno, todo lo que tenga que ver con la cultura en general. Bueno, acá trato de darle un espacio precisamente para esto, ¿no? Para pensarnos, para escucharnos, para incursionar en nuevas prácticas. Me parece que la lectura no es una nueva práctica, pero sí a veces es necesario reincursionar o empezar a andar ese camino, y me parece que está bueno, así que estás invitada, sí, las veces que quieras. Bueno, muchísimas gracias por tenerme en cuenta. No, por favor. Te agradezco, Silvina, porque sé que también tenés cosas que hacer, así que muchísimas gracias, buen fin de semana, ¿sí? Y voy a quedar pensando en cada uno de esos deseos. Algo de los dolores. Muchísimas gracias. Está bueno, eso lo escuché por ahí. Es interesante, es muy lindo. Así que bueno, ahí les dejo como tarea para la casa buscar Víctor Hugo y leerlo. Bien, bien. No, es una buena tarea. Y después también nos tenés que dar por allí, porque bueno, vos decís, bueno, a ver, yo voy a una biblioteca y sé dónde puedo buscar o puedo consultar. Pero hoy, por esto de la pandemia, muchos dicen, bueno, ¿de dónde lo busco? ¿En internet está? ¿Hay alguna página especial? ¿Algún link? Bueno, todo eso, viste que también a veces ayuda y suma para que alguien después de este fin de semana, que piensa tener un descansito, bienvenido a aquellos que pueden, ¿no? Pero o que van a tener vacaciones, a decir, bueno, ahora arrancan las vacaciones, que son unos pocos, pero tienen la posibilidad de tal vez dedicarle una horita, 2 o no sé cuánto tiempo a la lectura, estaría bárbaro. Sí, bueno, con esto de la pandemia también lo positivo fue que muchas bibliotecas se hicieron como bibliotecas virtuales también, digamos, además de ser bibliotecas físicas. Claro. Abrieron su espacio en la virtualidad y hay muchísimos libros muy interesantes en PDF para poder acceder a ellos. Viste que hay títulos que comprarse un libro en realidad es bastante caro hoy, pero esta cuestión de la pandemia facilitó o abrió, mejor dicho, esas puertas y esos espacios. Y hay bibliotecas virtuales muy interesantes que pusieron títulos muy lindos, muy accesibles y de descarga gratuita, así que yo recomiendo que sondeen, que busquen, que van a encontrar porque están de muy fácil acceso. Bueno, Silvina, una vez más, muchas gracias, buen fin de semana,
y la próxima te vuelvo a llamar, ya sabes. Muchísimas gracias. Igualmente, sí, acá estoy disponible para cuando se pueda y cuando se quiera. Dale. Muchísimas gracias. Listo, Silvina. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, hasta allí entonces la comunicación telefónica con Silvina.